Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio de desarrollo 360 by Mapping, aquí en REC Radio Empresarial. Bienvenidos sean todos ustedes, aquí mi compañera Lorena Zorrilla y una servidora Aletia Velasco. Estaremos acompañándonos el día de hoy con un tema. Hola Lore, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ahora sí dinos, bien también, gracias. Ahora sí dinos de qué va el tema. El día de hoy vamos a estar hablando de liderazgo y motivación de equipos en tiempos de cambio. Interesante. Muy interesante, la verdad es que sí es un tema que yo creo que tiene mucha carnita, como por ahí se dice, y sobre todo en esta parte del tiempo de cambio, creo que ya es inevitable hablar del tema de cambio porque venimos yo creo que desde la pandemia, y perdón, ahora sé que estén otra vez nuevamente con el tema de la pandemia, pero yo creo que la pandemia cambió la forma en la que se hacían las cosas en el mundo y desde entonces venimos con muchos cambios de muchas formas y en muchas estructuras y de muchas maneras de trabajar. Entonces creo que ese cambio ya no ha parado y necesitamos dar como este respiro de qué es lo que podemos hacer ante este cambio y cómo lo podemos llevar de una manera mucho más fluida. Esa es una. Y la otra parte tiene que ver con la preocupación siempre de estar buscando el mejor liderazgo o estilos distintos o formas distintas de liderar equipos distintos, ahora en épocas diferentes. Pero bueno, ese es algo que siempre ha preocupado mucho a toda la industria, ¿no? Esta cuestión del desarrollo del liderazgo. Y la otra tiene que ver con la motivación, esta motivación de equipos que muchas veces malentendemos como comportarnos y transformarnos en el porrista permanente que le permita a nuestro equipo decir, sí, de aquí soy y seguiré adelante, ¿no? Y a veces no logramos mantener un equipo motivado por tanto tiempo como nosotros quisiéramos para que esté consiguiendo los objetivos necesarios. Entonces, hoy hablaremos de eso, ¿no? De cómo funciona hoy el liderazgo y cómo funciona hoy la motivación justamente en estos tiempos de cambio, que además ha supuesto justo lo que dices, desafíos distintos, porque si bien estuvimos de alguna manera protegidos en nuestra casa, y si bien este rollo del aislamiento por tanto tiempo, donde las empresas se dieron cuenta que también había un gran ahorro en muchas cosas, como en renta de espacios, una infinidad de gastos, ¿no? Que se hacían al tener a la gente trabajando en el lugar, y que además de suponer ahorros, aparte se dieron cuenta que la gente seguía funcionando, o sea, que la empresa seguía caminando, que trabajaban muy bien, que daban resultados, y además los tienes cautivos pues 24/7. Exacto. ¿No? Entonces también esa parte fue como trascendental para que muchas de las empresas no regresaran al estado en el que se fueron previo a la pandemia. No, y hay ahorita toda una discusión, ¿no? De los efectos que está trayendo tanto en la parte laboral como en la parte personal, de aquellos que trabajan en la casa, de aquellos que están pidiendo que sea híbrido, de aquellos que están pidiendo que regrese. O sea, es todo un tema muy complejo lo que se está viviendo en estos momentos porque pues definitivamente como humanidad no podemos predecir lo que va a suceder, ¿no? Después de las acciones que hacemos, sino que ahorita estamos viviendo las consecuencias de algo que se tuvo que hacer en su momento, donde justamente no estaba visibilizado qué era lo que iba a pasar en un futuro. Claro, y aún, ¿no? Estamos todavía como lidiando a nivel de salud con esas consecuencias de probablemente esto es consecuencia de la vacuna o de la propia enfermedad, del propio virus, pero también a nivel social, a muchos niveles, a todos los niveles en los que se maneja el ser humano, estamos viendo ese impacto, ¿no? De hoy en las escuelas los maestros ven a nivel primaria niños que les cuesta mucho trabajo esta parte social o recién que regresaron ya a integrarse de nuevo a sus actividades de forma presencial, se notaba mucho esta incapacidad, sobre todo en los más pequeños, porque para ellos fue como por primera vez el volver a tener. Exacto, es como ni siquiera sé cómo se hace, ¿no? Tengo 2 años en mi casa metido y no sé ni cómo se hace. Sí. Entonces, pues ha sido un cambio difícil, igual para los adolescentes, y lo mismo pasa en la industria, ¿no? Con la gente que de repente se acostumbró a trabajar en casa con otros ritmos y que les resultó muy bien, y otra gente que terminó con muchos problemas de adaptación y de soledad y de sentimientos justamente desmotivantes. Y el liderazgo se vio muy golpeado y era necesario que se transformara de una manera muy rápida, porque ¿cómo le haces de principio, ¿no? Siendo líder, ¿cómo le haces para mantener a la gente como
junta, unidas, o sea, en este sentimiento de lo que siempre decimos. No estamos muy de acuerdo con este rollo de ponerse la camiseta, pero es el término que más coloquialmente se utiliza, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para mantener a este equipo con la camiseta bien puesta cuando ni tú te sentías tan cercano? Sí, con tanta distancia, ¿no? Ajá. Distancia física y emocional, Exacto. Porque la distancia no solamente es la distancia física, sino esta falta de cercanía también genera una cierta distancia emocional que es difícil contener en estos ambientes tan virtuales. Sí, exacto. O sea, al final es como, qué complejo adaptarte a una velocidad cuando tú ni siquiera sabes qué está pasando. Uh-huh. Eso fue el rollo. O sea, no era un cambio que se veía venir, ¿no? Que se hace, es que ya se acerca esto, o como cualquier empresa, ¿no? Que, oye, nos van a absorber o va a llegar otra empresa, sé que esperan en estas áreas, y aún así hay muchas expectativas porque no lo sabes hasta que sucede. Claro. Y siempre el no saber, pues causa como mucha ansiedad. Aquí era absolutamente aterrorizante porque había gente que ni siquiera sabía si iba a conservar su lugar de trabajo, ¿no? No, y todo lo que estaba alrededor. Ajá, claro. Que sí fue un cambio muy Total, brusco, ¿no? Sí, súper drástico. Entonces, de ahí venimos como arrastrando este tema, bueno, no arrastrando porque no es arrastrar, o sea, venimos pues viviendo este tema de el trabajo en casa, el trabajo en la empresa, el trabajo híbrido y que otros cambios se han producido en el mundo en estos 4 años y específicamente en México, ¿no? Traemos por ejemplo, la norma 035 que vino a cambiar ciertas cosas en los ambientes de trabajo, que vino a revolucionar ciertos aspectos que no habían sido tan visibles en algún momento, que en este momento tienen que ser ya por ley visibles, que toda esta parte de la salud mental. Cosa que celebramos muchísimo. Sí. Sí, el voltear a ver la salud mental ha sido un gran acierto en la humanidad, porque además a partir de este aislamiento se dice que han surgido muchísimos problemas de los cuales nos estamos haciendo cargo ahorita, ¿no? No quiere decir que se causaran a raíz de eso, sino que detonaron a partir de eso. Sí. Y como dices, justamente utilizas la palabra correcta, visibilizamos esas situaciones, porque no quiere decir que antes no existieran, simplemente antes no se achacaban a nada, no se veían en tanta gente, ¿no? Quizá brotaban uno que otro, los demás lo iban llevando, pero en esta situación que además llevó al ser humano a una situación extrema a nivel comportamiento, emocional, social, etcétera, pues entonces se vio golpeada esa parte y por fin pudimos visibilizar esos problemas y hacernos cargo. La maravilla y lo que aplaudimos es que a partir de esa norma se hace obligatorio para las empresas este tipo de atención y de estar mucho más al pendiente. Exacto, ¿no? De cada uno de sus empleados. Porque al final nosotros sí creemos, y espero que ustedes también, todos, que lo más importante que una empresa tiene pues es su gente. Sí, exacto. No es su producto, no son sus clientes, ¿no? Es la gente que colabora con ellos. Y en la medida que los cuidemos y desarrollemos, pues tu empresa será más fuerte, ¿no? Más robusta, por decirlo así. Entonces, yo creo como haciendo una compilación en la historia, ¿no? Venimos de una pandemia que nos obliga a trabajar de una manera diferente, donde el liderazgo se tiene que transformar, donde tenemos que voltear a ver cosas que a lo mejor no habíamos visibilizado antes y poco tiempo después, ¿no? Hace aproximadamente 1 año y medio, entra todo lo que es la inteligencia artificial como parte de nuestra vida cotidiana, aunque ya lo teníamos como parte de nuestra vida, ¿no? O sea, ya nuestros aparatos y muchas cosas ya contaban con inteligencia artificial, ahora resulta que empieza a ocupar espacios en el área laboral y eso también trae un cambio importante en la forma en la que vamos a seguir trabajando, ¿no? Sí. Entonces, aquí podemos ver como en esta parte histórica todos los cambios que se están formando, ¿no? O sea, vienen como en hilerita y que están haciendo que el liderazgo y los equipos de trabajo se transforman de una forma muy rápida, muy, o sea, tendría que ser un movimiento muy ágil, pero los seres humanos no somos ágiles cuando se trata del cambio. Ojalá que lo fuéramos como pretendemos a veces creer, ¿no? Exacto. Nos gusta creer, en realidad no. Hemos hablado muchas veces en este espacio del cambio, y el cambio lo que implica es una pérdida, ¿no? Que a veces no lo vemos así, es como que no sentimos o no tenemos la claridad de por qué me resisto al cambio si lo que tengo está funcionando bien, como por qué tendría. Y cuando es un cambio obligado,
pues cuesta mucho más trabajo. Claro. Entonces aquí el rollo es entender desde la raíz lo que implica un cambio, cualquiera que este sea. Exacto. O sea, eso no tiene que ver con la calidad del cambio, el tipo del cambio, la profundidad del cambio, no importa. Cualquier cambio en tu vida, lo que sea que tengas enfrente, implica siempre una pérdida. A veces son pérdidas tan ligeras y tan satisfactorias, digámoslo así, que está padre, ¿no? Porque tú podrías decir, ¿cómo? ¿Cambiar de coche también implica una pérdida? Sí, estás dejando ir otro para llegar a uno nuevo, nada más que esa pérdida pues no es tan hay pérdidas placenteras. Sí, lo podemos llamar de esa manera, es como, te dejo ir los bonitos recuerdos de mitad, pero no, el nuevo, y ya, no atravesaste rápidamente las etapas de la pérdida, porque al final es un duelo también lo que se vive. Y entonces el tener esto frente a ti, esta posibilidad de perder algo, también nos llena de miedos, que a veces no somos... No me gusta utilizar la palabra capaces, porque somos capaces, sí, o sea, la capacidad la tenemos, pero a veces no nos permitimos ser tan abiertos como para observar ese miedo y poder asumirlo de una mejor manera y gestionarlo para poder atravesar ese momento de una manera más ágil. Y entonces por eso somos tan torpes ante el cambio, ¿no? Sí. Y fíjate que llevo estos días escuchando... Quien quiere escucharlo, a un doctor que se llama Mr. K, una cosa maravillosa. Es un psiquiatra que estuvo 7 años de monje y además estudia las neurociencias y muchas cosas, ¿no? Lo que pasa, ¿para qué viene esto al caso? Es que él decía que la fuente más importante de motivación son las emociones o los sentimientos negativos. Y que, esto ya es como de nuestra cosecha, que en estos momentos en los que estamos tan preocupados por tener estos lugares positivos y donde no pasa nada y donde todo es felicidad y donde estamos perdiendo la motivación. Eso es justamente lo que está pasando. O sea, como no nos estamos... Sentir algo que no es felicidad es incómodo, ¿no? Sí. O sea, ya es como... Todos tenemos que llegar, ¿no? Y muchas charlas motivacionales, que no está mal, o sea, no está mal lo que te dicen, pero creo que no es sostenible en el tiempo. Tú, cada vez que te preguntan cómo estás, de extraordinariamente bien, dice, y si el día que estás mal, ¿qué? O sea, y el día que no te sientes tan bien, el día que necesitas un apoyo y una mano amiga, es incómodo que te lo digan, ¿no? Y además, por ahí también decían, si yo llego y te digo, ¿cómo estás? Y te contesto mal, la siguiente pregunta es, ¿por qué? No necesito que me estés preguntando por qué. Necesito que me digas qué necesitas, ¿no? Porque al final cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Bien, hasta ahí acaba la conversación, porque aparte es lo esperado. ¿no? Sí, o sea, te digo, es lo que quiere la gente, que todos estemos bien siempre, en todo momento y en todas las Porque historias. Incluso la respuesta mal incomoda. Ajá. O sea, el otro si es cercano a ti, sí, lo más seguro es que te pregunte ¿por qué? Y si es alguien que no es tan seguro o no le gusta meterse en complicaciones, porque ya se ve como una complicación, su respuesta será, pues ojalá que estés mejor, bueno, bye, ¿no? Sí. El lado positivo. Ay, me hablan. Sí. ¿No? Entonces, es este problema en el que nos estamos enfrentando, donde no estamos abriendo los espacios, a pesar de que hay esta visibilización de todos estos temas mentales. Los temas, digamos que mentales banales, ¿no? Los del día a día, son incómodos. No se están poniendo en este lugar donde también se vale llegar mal, también se vale sentirse triste en un momento, también se vale sentirse desorientado. O sea, hay tantas infeliz. Emociones, tantas emociones que tenemos los seres humanos en nosotros mismos, que en este momento solamente se permite el estar bien. Y este estar bien lo que está causando es justamente esto, de que los niveles de motivación están bajando y entonces estamos buscando la motivación en otro lugar que no estamos encontrando y el liderazgo empieza a tener un papel muy importante en cómo motivo a esta gente, ¿no? O sea, cómo motivo a mi equipo. Y muy complicado. Sí, cómo motivo a mi equipo, cómo lo motivo, cómo atravesamos el cambio. Si en este cambio estoy perdiendo, pero nadie me permite decir que me siento mal por la pérdida. Y perdido, sí. Y que no sé qué hacer, ¿no? Número 1, Dr. K, lo queremos, sí. Nos gusta mucho, se alinea mucho con nuestra manera de pensar y nuestras cosas, y que hemos hablado mucho acerca de este rollo de la felicidad y siempre pensar en estar bien. No,
y que no se malentienda para los que no nos han escuchado hablar de esto, no quiere decir que seamos unas Grinch horribles que no, todo mundo, no, la felicidad, no. Lo que no nos gusta es esta parte de sobrevalorar el hecho de que sea lo único que estemos persiguiendo en este mundo. Nosotros somos más de la idea y empujamos más hacia la plenitud del ser humano, lo que quiera que esto implique, porque la plenitud no se trata nada más de estar bien y ser feliz y tener todo, la parte sunshine, ¿no? Todo brillante, ¿no? También se trata de ver el lado oscuro, las partes que no nos gustan, el sufrimiento, el dolor, la pérdida, el miedo, etcétera. Que ahorita Lore lo dijo, ¿no? Como así lo dice el doctor, como estas... se encuentra esta parte de motivación en las emociones negativas. No es que sea negativa, no hay una, o sea, hay una parte, que eso lo traducimos nosotras así, ¿no? Nos gusta verlo de esa manera. No es que haya en ti cosas positivas y negativas a nivel de emoción, son emociones y punto. Simplemente que hay emociones que te llevan más hacia un lado que no nos gusta y por eso decimos que son negativas, y hay otras que te impulsan más hacia el lado que nos gusta o lo esperado, y por eso les decimos que son positivas, ¿no? No es porque, ay, tú tienes miedo o negativo, mal. No está mal, ni es negativo, es una emoción, está en ti. Y justamente deberíamos empezar a acostumbrarnos a abrir estos espacios, no nada más para visibilizar que eso ocurre y que hay espacios específicos para tratar la salud mental y este tipo de cosas, sino entender justamente lo que les decía Lore, que esto pasa día a día. En un mismo día, ¿cuántas emociones no podemos atravesar? No, pues muchísimas. ¿No? O sea, no es como que te levantaste súper bien, hoy me siento del club de los optimistas, y entonces llega la noche y sigo ¡qué raro! O sea, no quiere decir que al final de tu día no haya pasado algo muy lindo y te vayas muy contento a dormir. Pero créeme que, o sea, digo, todos lo hemos pasado. A lo largo del día va a haber algo que a lo mejor te frustre, va a haber algo que a lo mejor algo te desafíe, que te dé más miedito, algo que te ponga muy intenso, muy nervioso. O sea, ¿cuántas no atravesamos, no? Y el poder hablar de ellas nos va a permitir de verdad tener estos espacios más cercanos, con mucha más conciencia de lo que podríamos hacer en estos momentos, donde, como dice el Dr. Kay, estamos perdiendo esos motivadores naturales que se generaban a partir de ese tipo de emociones, y que hoy solamente al tirar del otro extremo de las emociones ya no hayamos cómo encontrar ese motivador, porque al contrario, al no encontrarnos todo el tiempo de buenas, todo el tiempo bien, todo el tiempo felices, todo el tiempo afables, todo el tiempo, ¿no?, seguros de nosotros mismos, vamos generando más desmotivación. Es como, ya no soy bueno, ya no soy suficiente, ya no está bien, ya no estoy llegando, algo me hace falta. Empiezas a generar más vacíos, porque tú solito te castigas el hecho de cómo, todo lo que tengo y no soy feliz, tendría que valorarlo, tendría que ser, no. Aunque tengas cosas muy lindas y tengas un trabajo padrísimo y tengas una familia muy hermosa, hay días que son malos días, que no la pasamos bien y que para nosotros resultan desafíos independientemente de lo que nos rodea. Y que eso nos desestabiliza y es normal. Y fíjate que hay otra cosa muy interesante en este punto, que también estaba hablando, que, bueno, la seguridad personal viene de adentro, o sea, de las cosas que yo soy capaz de superar, ¿no? Y esta seguridad se va, digamos que construyendo a partir de todos los retos que soy capaz de ir superando. Entonces, si no tengo retos en mi vida, este tema no se va como afianzando, ¿no? Y está la parte del ego, ¿no?, que ese se construye a partir de lo que esté esperado afuera. Y de repente estamos como tan ansiosos de llenar todos estos espacios de afuera, el ser feliz, y tienes que ser exitoso, y tienes que cumplir esto, y tienes que llegar a esto, y te tienes que peinar así, tienes que traer esta ropa, o sea, todo eso se empieza a conformar desde el exterior. Y puede ser un buen motivador, o sea, hay gente que por cumplir con esas expectativas llega a lugares muy importantes. Claro. Pero que también estaba demostrado que entre más alto llegues desde el ego, más síndrome del impostor tienes. Claro. O sea, hay mucho más gente insegura en Harvard que en la Universidad Patito. Sí. Entonces, es bien importante también entender esta parte de cómo debemos de profundizar en nosotros mismos para poder tener estas herramientas y estos elementos que nos permitan transitar con el cambio, que nos permitan mantenernos motivados, que nos permitan visualizar un futuro mucho más
brillante, no sé, así lo queremos No, y sabes ver. que creo que eso también viene, ¿sabes desde dónde? Desde la educación. O sea, también voy a sonar viejita y no quiero escucharme mal en sentido de no va con la crítica malvada de las nuevas generaciones. Pero un poco estamos estamos acostumbrando a las nuevas generaciones a resolverles muchas cosas, donde sus desafíos van siendo cada vez más pequeños, ¿no? Donde, ¿para qué los hacemos pasar por ahí si nosotros ya pasamos, ya sabemos cómo se hace, ¿no? Hay que ayudarles a que ellos encuentren nuevas cosas. Pero los estamos dejando justo sin esas herramientas internas. O sea, ¿cómo ellos van a ir creciendo en este nivel de desafío y fortaleciendo eso si no están enfrentando realmente nada hasta que salen básicamente en la universidad, ¿no? Y entonces entran a trabajos donde se les plantean desafíos como cualquier otro que está ahí metido, y de repente es como, no me gusta esto, me voy. Y es como, no aguanta nada, es que no están comprometidos. No es eso. Es que a veces no tienen esas herramientas bien cimentadas porque no les hemos permitido tomar desde pequeños esos desafíos que les permitan estar seguros. Y como bien dices, entonces imagínate, sale una persona de Harvard ultra preparada, porque es la expectativa, o sea, ya el propio nombre te lo está diciendo, es como Harvard, o sea, no es como que se graduó de qué, o sea, obviamente lo que se espera de esa persona es súper top en un nivel muy completo, o sea, no nada más de conocimiento, sino de desempeño, de desarrollo, como dices, ¿no? Las hasta del peinado. Las expectativas son altísimas. Sí, hasta el peinado, ¿no? Y resulta que esa persona se fue construyendo en torno también a esas expectativas y por dentro es ese miedo al fracaso absoluto de, es que yo no soy esa persona, o sea, yo me tuve que ir construyendo y poniéndome máscaras porque el propio lugar me lo exigía. Esos son emocionalidades que no se han conducido de manera correcta. Y como bien dices, habrá otros que ante estas situaciones, el poder tener ese cara a cara con esas emociones que les causan miedo, la frustración, el poder verbalizar y decir, yo no sé si estoy a la altura, o sea, esto es Harvard, sí lo lograré, sí lo haré. Bueno, seguramente esas emociones que puede ir gestionando de mejor manera lo irán retando para tener esa motivación y ser quien es. Exacto. Pero es mucho más fácil cuando no cargas con esas expectativas. Pero aquí entonces, o sea, volviendo, el liderazgo se convierte en un tema totalmente diferente. Claro. Porque ya no solamente traemos así todos estos, ¿no? Ya tenemos pandemia, tenemos inteligencia artificial, traemos todos estos temas de la felicidad y ahora tenemos el tema de las generaciones. Todo esto que estás hablando de estas nuevas generaciones que no las hemos dotado con estas herramientas, no sé si bueno o malo, yo creo que las consecuencias de esto los veremos en un futuro. Ahorita está siendo complejo para las empresas y para los empleadores y para los líderes entender estos movimientos. Sí. ¿No? O sea, sí, es como, ¿qué está pasando? Me cayó esto. Entonces, el liderazgo tiene que ver ahora no solamente con esto a dónde vamos a llevar a la empresa, ¿no? Sino cómo voy a llevar a mi gente a través de todos estos cambios. Cuando las herramientas o los elementos, digamos que si pensáramos que todos traemos como una mochilita, mis herramientas que yo traigo en mi mochilita son bien diferentes a las herramientas que trae estas nuevas generaciones en su mochilita. Entonces, como líder tengo que ver qué de su mochilita le sirve para poder transitar por estos procesos. Correcto. Y por estos cambios, y qué de la mochilita de cada uno de estas generaciones es lo que tengo que utilizar. Correcto. Entonces, el papel del líder está siendo como esta parte estratégica donde yo te tengo que ayudar ti desde tu mochilita a transitar el cambio. Yo la única, o sea, la parte más compleja que veo, quizá no la única, pero la más compleja que veo y que a lo mejor termina siendo como una piedra muy fuerte sobre el liderazgo es que están tomando la total y absoluta responsabilidad de hacer que el otro se sienta bien constantemente. Eso es imposible. Y ese es el punto, ¿no? Sí. Entonces, esos liderazgos se ven también muy golpeados y muy atropellados porque tú no te puedes hacer cargo de la motivación del otro. No. En realidad, tú puedes echarle porras, ¿no? Que eso es donde decimos, vamos a distinguir. El tú motivar a un equipo, le puedes echar un speech increíble y tal, y decirle, tú puedes, y eso es ser un muy buen porrista. Y si tienes un buen speech de motivación, qué padre, porque vas a hacer todavía más profundo tu porra. Pero la motivación tiene que venir, o sea, algo que continúe, algo que verdaderamente haga trascendencia en eso,
tiene que venir desde dentro. No sé si les ha pasado de repente estar en alguna plática, ante alguna persona, ¿no? que admiramos por alguna situación y que entonces termina dando un gran diálogo y hay enunciados o cosas que él menciona, que conectas bien con eso y sales de ese lugar o de esa charla o de esa ponencia como renovado y así de no deténganme, o sea, voy con todo, estoy wow, y a los 3 días estás exactamente igual que cosas, ¿no? Sí, porque no sabes qué hacer con todo ese impulso. Y al final es momentáneo, o sea, eso viene de afuera, es algo que quizá como conectó en mí, pero no hace sentido a nivel emocional, no lo llevo a un nivel de profundidad, no entiendo ni gestiono lo que me está sucediendo a nivel emocional, no me permito tener estos baches y entonces ya no sé qué hacer con todo eso. Y es más fácil dejarlo de lado y volver al lugar donde estaba, que es lo que yo conozco, mi zona de confort, ¿no? Oye, quería saludar a todas las personas que se conectan. Muchísimas gracias por todos sus comentarios y por su aportación al programa. De verdad, muchísimas gracias. Nos dice José, que ya José es un viejo conocido de este espacio. Lo queremos mucho porque siempre nos apoya, nos ve y siempre comenta cosas muy, muy, muy interesantes. Y él, de lo que estábamos platicando hace ratito, él decía, es decir, saber cómo afrontar las dificultades del día para regresar a mi motivación, a estar bien. Exacto. Sí y no. O sea, sí tu motivación a estar bien, no necesariamente, José, porque era lo que decíamos, ¿no? O sea, forzarte a estar bien no necesariamente es el camino correcto. Yo te diría, es más bien tratar de entender lo que te está sucediendo. Y si no estar bien es la opción en este momento, dale el tiempo que sea necesario para ti. O sea, tampoco te digo, tírate al drama y entonces, ¿no? Es que creo que esa línea es bien compleja. Es bien delgada. Es bien complejo el hablar, el siente todo lo que tengas que sentir, me tiro al drama y ya esto se va a hacer una cosa terrible, ¿no? O sea, me voy a estar quedando toda la vida. Es creo que como de las grandes disyuntivas que tenemos como seres humanos, ¿no? Porque nadie nos ha enseñado. O sea, es que nadie nos enseña a vivir nuestras emociones. Entonces pensamos que, oye, es que estoy súper frustrado y estoy... A ver, ya, no dramatices. Cualquier cosa que se vaya para allá puede ser drama. Mira, nosotros hemos hablado mucho de este rollo de mantener las cosas neutrales. Creo que ese es el gran secreto de este péndulo, para que no se vaya al otro extremo. Si hay una situación en tu vida que te causa dolor, y hablemos de esa parte que puede ser lo más dramático, por alguna circunstancia que hayas vivido, ¿no? Y es algo que te duele. El que tú puedas hablar de esa situación sin aderezos y adjetivos como me pasó algo terrible, lo más espantoso que me podría pasar, la vida me odia, porque a mí, yo, receptor de todos los males. Entonces, a ver, tranquilo, no eres el ombligo del universo, no, a ver, ¿qué pasa si le quitas todos los males, lo terrible, lo espantoso y tal, y solamente verbalizas lo que ocurrió y reconoces que te duele y que no es algo que puedas pasar rápidamente? Es más, hay dolores que se extienden y no quiere decir que todo el tiempo estés viviendo con ese dolor. Por ejemplo, estaba yo escuchando a una chava, ¿no? Que decía, ayúdenme, en un podcast, que decía, ayúdenme porque nunca me había pasado y yo siempre estoy tratando de ser como muy proactiva hacia el cuidado y hacia el estar bien y demás. De hecho, ella es queretana y fue locutora de radio muchos años y hoy ya tiene un podcast y se dedica a otro tipo de cosas ya en redes. Y ella lo que decía es, me estoy dando cuenta, porque hubo gente que literal lo dijo, ¿no? Me apartó de su vida por alguna razón y me dolió mucho. Y yo pienso que es prueba superada y de repente hay momentos donde regresa esta cosa a mí, del decir, ¿por qué me apartaron? ¿Por qué no era deseable? ¿Por qué no fui buena para su vida si yo trato de ser un buen ser humano? ¿Se vale? Sí. Y va a doler, en ese sentido es donde yo digo, si va a doler, deja que duela. O sea, no es como, ay, no, y no me importa de lo que se perdieron. No, o sea, a ver, no adereces, no, sé neutral. Hay personas que me apartaron de su vida y me duele. ¿Cuánto? Mucho. O sea, estoy sintiendo el hoyito aquí. Ah, perfecto, ok. ¿Qué quieres hacer? Pues no, es que con eso no me dan ganas de salir a ningún lado. Sin drama, porque ya yo siento que el drama es darle vuelta sobre vuelta y empezar a aderezar y empezar a adjetivizar y empezar a que si tienes un momento donde tienes que sacarlo y pues hazlo también, o sea, sí, también se vale, ¿no? Sí, o sea, tampoco no, muy mal, ¿eh? Sí. Muy mal que te pongas a no, a ver. No siempre se nos da. Exactamente. No, ni mira que nosotros somos bastante, ¿no? Pero ese es el punto, cuando ya lo gestionas, no generas daño a nadie más, con esta parte donde puedes sacar esa emoción, ese sentimiento, y después con más calma
lo asumes y dices, sí, sigo triste, sí, sigo dolida. No es, o sea, es algo que me pasó, que no está padre, pero tampoco es lo más horrible, lo más espantoso, lo más terrible, malvada gente, no. O sea, ya, hasta ahí. Creo que eso puede irte dando el balance y mientras más te acostumbres a ver todas tus emociones que ocurren en ti todos los días, vas a poder ir gestionándolas de la mejor manera, porque además no hay medida, Lore, ¿no? Y justamente por eso sucede lo que estás diciendo, esa dificultad para decir dónde está la línea. Porque si tú no te conoces, y una vez más vamos a volver al mismo, ya desde aquí, autoconocimiento, ya se la saben, sí. ¿Cómo vas a saber cuál es tu límite, cuál es tu línea? Porque aquí también es algo súper personalizado. O sea, tu línea para vivir cosas que te duelen no es la misma que la mía. E incluso la nuestra propia ante circunstancias distintas. Sí, va variando. Sí, ojalá tuviéramos esa medida, ¿no? De, si mi línea es aquí, siempre es aquí, y entonces ya sé por dónde, y la realidad es que no. Claro. De repente te sorprendes a ti, o sea, sí, hay como muchas sorpresas de ti mismo, ¿no? Claro. Muchas veces hasta dónde pude haber jalado la línea o hasta dónde mi línea es más pequeñita o más grande y no lo sabía. Claro, y sabes que tiene también que ver con esta parte de lo permitido y no permitido, de lo que se ve bien y lo que no se ve bien. Entonces, cuando tú estás muy contento y muy, muy padre, ni tú mismo te cuestionas si está bien o mal o si ya dramatizaste. Porque también en la felicidad se dramatiza, sí, también, Sí, claro. O sea, también hay niveles. Ajá, exacto. Sí. Pero ahí nadie te lo cuestiona. No. Porque estás del lado que... No, nada más sería un tema de intensidad, ¿no? Sí, es como... qué intenso, ¿no? O sea, qué intenso, ¿no? Qué intenso vive la vida. Pero ya, no hay, pero no es castigado, no es mal visto. Tú no te sientes mal por eso. En cambio, cuando eso lo reflejas del otro, en el otro extremo, es como, el drama, el que no, y tú mismo te castigas ante eso. Es como, yo no quiero dramatizar, o sea, una pieza y esto ya pasó, y a mí esto no me tumba, y lo que siempre nosotros nos hemos cuestionado, ¿no? ¿Y cuál es el problema con que algo te tumbe? ¿Cuál? ¿Qué? Pero pues es que está mal visto, es incómodo. O sea, el tema es que hay tantas cosas tan incómodas que deberíamos estar viviendo como seres humanos, te digo, en esta salud banal, ¿no? De todas estas cosas que tendrían que estar pasando todos los días y que deberíamos de poder vivir desde toda la franqueza y toda la libertad y toda esta seguridad de que va a ser recibido de la manera que tiene que ser recibido, que está cañón, o sea, está muy cañón estar viviendo cubriendo todas las expectativas de todo lo que está surgiendo en estos momentos, y más con la presión que hay a través de las redes sociales. Porque las redes sociales son las que, digamos que en este momento están marcando la línea de lo permitido y lo no permitido. Así es. No, y regresando un poco al tema de lo que decías, ¿no? En cuestiones de liderazgo, entonces hoy nos damos cuenta que el liderazgo no tiene que crecer en función de él mismo, ¿no? Y de qué tan estratégico tengo que volverme dependiendo de la jerarquía de liderazgo que voy obteniendo, sino además de eso, tengo que asomarme en la mochilita de otros para ver qué herramientas tienen, qué no, cómo hacer uso y casi llevárselas, ponérselas en la mano y decir, todo va a estar bien. A ver, mira, ¿no? Y creo que esta parte de lo que yo te decía, ¿no? De el cargar con responsabilidades. ¿Cuántas no nos ha tocado estos últimos años de líderes que nos dicen, es que me tienen que enseñar cómo le hago para motivar a mi equipo y mantenerlo motivado? Y nos gustaría que tú también nos dijeras cómo. Sí, o sea, esa parte o sea, hay preguntas que me dicen, si tuviera yo esa respuesta, créeme que no estaría yo aquí. Ni ganando lo que te estamos cobrando. O sea, estaría yo, ¿no? Motivando equipos. Sí, no, bueno, y seríamos... O sea. Entonces, sí, son cosas que debemos de entender, que el trabajo tiene que ver con uno mismo y que el líder solamente debe de proveer esos espacios donde este autodescubrimiento sea un lugar seguro. Claro. Fíjate, esto me gustaría comentarlo también, justo ahora que dices, ¿no? El líder es el responsable de proveer estos espacios. Últimamente también tenemos una constante en los últimos equipos con los que hemos trabajado, donde nos damos cuenta que no discuten, no les gusta el conflicto, no les gusta la profundidad del análisis de alguna circunstancia, situación para tomar una decisión, porque eso implica que pueda haber alguien que no esté de acuerdo y que sea conflictivo. Y el propio líder propicia esos espacios cortos, pequeños, donde, bueno, vean qué buen equipo. Nos ponemos todos de acuerdo rápidamente. Nunca tenemos
discrepancias, algunas cosas muy ligeras, pero es un gran equipo, a ver qué nos pueden ayudar. Y es como, no, tu principal problema y tu principal desafío es justamente que no estás teniendo un equipo que esté emocionalmente capacitado con esta claridad y las herramientas necesarias para poder enfrentarse a una situación de discusión, de conflicto. Sí, para poder poner en la mesa los diferentes puntos de vista. Y entonces sí decir, no estoy de acuerdo, va a pasar, no, negociar, en fin. O sea, qué increíble, pero desde el liderazgo pareciera que quiere cuidar tanto que es como, no, mis pollos no pelean, ¿no? Mis pollos están a... Sí, se llevan muy bien. Sí, o sea, es lo que se llama la falsa armonía, ¿no? O sí, sea, la gente parece que se lleva bien, pero en realidad no hay esa confianza y esos niveles de profundidad que te permitan ser tú mismo. Y el tema de la vulnerabilidad. Claro, el tema de la vulnerabilidad en los equipos y en los líderes es indispensable. Y ser vulnerable, no puedo ni siquiera decir la palabra. Vulnerable tiene que ver con esta parte de poderme expresar y mostrar ante el otro tal cual soy, ¿no? Y decir, esto sí soy, esto no soy, esto sí puedo, esto no puedo. Y eso nos cuesta mucho. Muchísimo. Sí. Sí. Pero es indispensable, o sea, en el momento en que todos los seres humanos seamos capaces de decir, aquí, o sea, esto es lo que hay, ¿no? O sea, y con lo que hay vamos a hacer lo mejor que se puede, no puedo hacer algo más allá de lo que hay. Y no es conformismo hacia ninguna de las dos cámaras, no es decir así soy y te aguantas, porque esa es otra cosa que es terrible, ¿no? No es el así soy y te aguantas, es después de este análisis tan profundo que he hecho y este trabajo que he hecho sobre mí, te puedo decir, esto es lo mejor que hay, pero también hay una parte que no hay, ¿no? O sea, y lo hemos hablado muchas veces en sentido de ganancia, porque eso es lo que da el saber lo que no tienes, el saber lo que a ti te falta, el saber para lo que no eres bueno, te da todas las posibilidades de aliarte con gente que sí lo tiene. Sí, y esa es una ganancia para todos, y hacer grandes equipos. No implica que tengas la obligación de aprenderle. No. Pues seguramente vas a aprender, porque pues eso ni modo que, ¿no? Sí, claro. No quiero aprender. Pero no te pone presión, porque mucha gente es como, no, es que él sí sabe, entonces yo tengo que aprender ¿para qué? Para sustituirlo. ¿Pero por qué quisiera sustituirlo? Si estás haciendo un gran engranaje. Como, ¿para qué quiero quitarlo de mi vida si funciona perfecto? Todo eso que a mí me cuesta y me costaría muchísimo y quizá nunca llegue al nivel de esa persona como ella lo hace, como por qué quisiera yo quitarlo, ¿no? Resultaría hasta un poco tonto. Entonces, es una gran ganancia, pero lo que dices es cierto, esta vulnerabilidad, lo primero que tenemos que entender es que todo lo que ocurre en nosotros es maravilloso. Lo que hay y lo que no hay. O sea, somos quienes somos. Me encantó esta parte, ¿no? Como la dijiste de, es lo que hay y trabajemos con esto, y lo que hay es grandioso. Lo que no hay, encontrémoslo en otro lado. Y seguramente también será muy bueno. Pues sí, y no hay forma de sacarlo. Pero la vulnerabilidad te pone ante la posibilidad de no ser suficiente. ¿Y qué crees? Está bien no ser suficiente. Porque, pues sí, o sea, con todo lo que yo tengo, a lo mejor no soy suficiente para un proyecto. Voy a necesitar de otra gente, de otras más, ¿no? Que me ayuden. ¿Qué crees? Está bien, porque lo que yo aporto será muy importante en ese espacio. Es que lo que tú aportas sí era suficiente. Ajá. Ese es el tema, ¿no? O sea, me refiero a no suficiente en la totalidad, en abarcar todo el problema. No, nadie es suficiente de esa manera. Claro. ¿no? O sea, todos somos, pero todos somos suficientes. Es entender desde quién somos. Justamente es eso. Es como entender la suficiencia desde donde verdaderamente tendríamos que entenderla. No vamos a ser suficientes para un todo. No. Para el todo que nos toca, siempre somos perfectos para eso. Y entonces desde ahí, el ya podernos poner vulnerables ante otros, sabiendo lo que tenemos, que lo que tenemos vale y es muy importante, y que se puede complementar con otras cosas, entonces es como, yo siento que es el paso, el acercamiento hacia esa vulnerabilidad que nos permita de verdad tener esta posibilidad de crecimiento y desarrollo en estas áreas. Exacto. Y de enfrentar el cambio, con lo que sea que venga. El cambio siempre va a tener una parte de incertidumbre. La vida va a tener una parte de incertidumbre. Qué maravilla. Que al final la vida es un cambio constante. Sí, claro. No nos gusta, no, porque la incertidumbre nos hace sentir vulnerables. Y no nos encanta. Exacto. Entonces es como,
no, como si de repente en la calle te desapareciera tu ropa. Es como, algo terrible, estoy expuesto, qué cosa, no sabría cómo comportarme. Bueno, al final tiene que ver con entender que pase lo que pase, en ese total de lo que se necesita para enfrentar el cambio, es probable que no vayas solo y que vayas a necesitar aliarte de un equipo para funcionar de mejor manera. Pero también confiar en que venga lo que venga, con estos equipos podrás tener lo necesario para enfrentar el cambio. Exacto. ¿No? Uh-huh. Y a veces te toca solo. O sea, hay cambios en nuestras vidas que no podemos aliarnos con nadie. Y que al final vamos aprendiendo, flexibilizando, a veces a sopetones, ¿no? Y a veces con muy buenas herramientas, y logramos salir. Y lo único que nos damos cuenta es que toda esa ansiedad que nos generó el cambio y la incertidumbre fue como estas respuestas, estas preguntas, estos escenarios que lo único que hacían era rumiar en nuestra mente y generar justo la ansiedad, cuando en realidad pues no teníamos ningún argumento para estar dando vueltas sobre ellos. Claro. ¿No? Pero entonces, hay que irlo aprendiendo en el camino. Sí, hay que irlo aprendiendo en el camino. Aquí también nos dicen... Es que ya se va, José. Ya. Se fue y se despidió. Muy bien. Ya tiene que trabajar con unos equipos y entonces se despidió. Pero bueno, al final es eso, ¿no? La invitación y espero que con esto que conversamos con ustedes tengan un poquito más de, yo diría, apertura hacia poder verse a ustedes mismos de una manera más vulnerable, compartirse con los demás de una manera más vulnerable, para que esto les vaya ayudando en el crecimiento y desarrollo del liderazgo, porque hoy yo creo que una de los grandes labores que tiene el liderazgo no nada más es asomarte a la mochila, sino de verdad enseñarle a tus equipos estos espacios que les permitan esta vulnerabilidad y esta parte de seamos quienes somos. Sí, o sea, recuerda esto, que el líder no es responsable del cambio, ¿no? O sea, el líder no es el responsable de hacer que la gente transite por el cambio. El líder es el responsable de generar los espacios para que la gente se dé cuenta de lo que necesita para transitar el cambio y que cada uno de manera personal lo haga y apoyado siempre por el líder, ¿no? O sea, siempre puede llevar de, oye, necesito esto, necesito aquello, o sea, es como proveer, pero son los espacios, porque ni siquiera las herramientas, porque las herramientas las traes en tu mochilita, ¿no? Sí. O sea, es como, el líder es como decir, mira, ¿ya te fijaste que traes un desatornillador? Podrías utilizarlo para... Sí, ¿crees que no podrías utilizarlo en algo? Pero no te puedes decir, toma, o sea, no te puedes decir, ni agarró de la mochilita de alguien más algo, o sea, eso es imposible. Entonces, sí es muy complicado el tema del liderazgo. Bueno, no complicado, creo que la palabra sería como complejo. Complejo. El tema de liderar equipos en cambios importantes, ¿no? Pero ya es inevitable en estos momentos que un líder sepa transitar con sus equipos a través del cambio, porque ya los cambios cada vez son más rápidos, cada vez son más importantes, cada vez son más inesperados, y a lo mejor o sea, dicen que mucho de la evolución de la humanidad tiene que ver con la evolución tecnológica, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros nos podemos saber la evolución tecnológica que hubo en los últimos siglos, ¿no? O sea, la velocidad con la que se ha detonado en este siglo, nada tiene que ver, ¿no? Entonces, el cambio ya es algo que se va a dar cada vez más rápido, no sé si ya siempre no vamos, o tengamos algún pico, otro en este pico y de repente vuelva a decaer esto, pero en este momento, o sea, lo que estamos viendo en este momento actualmente en el mundo es una cantidad de cambios impresionantes de manera muy muy rápida, donde nos tenemos que adaptar de la y hay cosas que ni siquiera terminamos de entender, ¿no? Yo creo que sí. Y pasan. Y ya cambiamos. Es como, ni entendí qué fue eso, pero ya esto es lo nuevo. Sí, es como, no inventes. O sea, pero tenemos que adaptarnos. Entonces, o sea, esta adaptación al cambio ya es algo que debemos que, ¿no? Ya dejemos de resistirnos ya, por favor. Sí, tendremos que ser como el inglés, ya todos tenemos que aprender a cómo transitar el cambio de una manera mucho más fácil, ¿no? Y recuerda que esto lo logras a través del autoconocimiento, o sea, conócete, ve cuáles son tus facilidades y dificultades ante el cambio, cuáles son tus maneras de afrontar las pérdidas para que puedas ir como rápidamente, siendo que sea un factor menos para que esta adaptación, o sea, menos que genere resistencia para que esta adaptación pueda ser lo más rápida posible. Exacto.
¿no? Así es. Posible, porque tengo que de repente vemos cosas que ni terminamos de entender ni de conversar y ya olvídalo, ya pasó. Sí, ¿no? ya ni cambies. ¿No? Ya para que ya no te adaptes a eso. Sí, pero sí es, o sea, irnos con esta idea que el cambio no va a parar, por lo menos yo creo que en unos cuantos años más. Sí. O sea, que tenemos que aprender a transitar el cambio de una manera mucho más ágil. Correcto. Porque acuérdense que no sobrevive el más fuerte, sino el que se adapta primero. Entonces sí, es ley de vida que nos tenemos que ir adaptando a conforme se vayan moviendo las cosas. Esta añoranza del pasado, pues nada más que quede como un bonito recuerdo y no esta parte de el pasado era mejor porque no sabemos, ¿no? O sea, siempre el futuro también puede traer cosas increíbles y y enfocarnos en esta parte, decir, si yo cambio, muy probablemente el futuro venga mucho más luminoso de lo que lo estoy viendo ahorita. Claro, porque además acuérdate que el futuro se construye hoy, ¿no? Entonces, así es como funcionamos hoy. Pues hemos llegado al final, como siempre, una hora que se va de volada. Les agradecemos enormemente toda su atención y participación para con sus servidoras y este programa. Amigas. Y amigas. Exactamente. Y agradecemos mucho a Cabina, chicos, los queremos un montón, que siempre nos cuidan muchísimo. Muchas gracias. Recuerden, aquí en Rec Radio Empresarial tienen muchas opciones para ver diversos programas muy interesantes que pueden impactar en diversas cosas de industria y empresa, y no nada más en eso, a nivel personal también se dan muchos datos y muchas cosas muy interesantes. Entonces no dejen de ver todos los programas y toda la oferta que aquí hay en Rec Radio Empresarial. Y bueno, pues hasta que nos volvamos a ver, nosotros, si nos buscan en cualquier lado, nos pueden encontrar en cualquier red y plataforma como Mapping México o Mapping MX. Y hasta que nos volvemos a ver, cambien, muchachos, cambien. Nos vemos.